Gloria al Señor. ¿Cuántos están felices hoy? Yo estoy muy alegre, yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes, de estar compartiendo la palabra. Me levanto los domingos muy temprano, generalmente lo hago. Y de verdad que siempre hay una expectativa de lo que Dios va a hacer cada día, cada domingo. Y para hoy hay muchas expectativas, muchas cosas buenas que hoy vamos a compartir. Dios nos está llevando por un camino que a veces no podemos entender y comprender mucho, ¿no? Pero anoche un hombre de Dios inspiró mi vida. Ya yo tenía ya más o menos el bosquejo de lo que iba a compartir con ustedes, pero tuve que hacer algunos toquecitos de timón allí, ¿no? Porque ciertamente confirma lo que ya Dios nos ha mostrado y que Dios les ha mostrado a ustedes seguramente también. Y es que su venida está muy cerca. Su venida está muy cerca. Y yo me gozaba porque normalmente este predicador no tenía ese estilo, no tenía esa línea de predicar. Era un hombre, o es un hombre muy carismático, un hombre que cae muy bien, es un hombre que hace reír mucho, ¿no? Pero verlo predicar a él el mensaje de la cruz, de verdad que es impactante. Y eso cambió mi perspectiva acerca de él, ¿no? Y yo le doy gracias a Dios porque cambiar la mentalidad de un hombre que se dispone a reconocer que estaba en un rumbo equivocado y ahora corrige, eso nos dice mucho, porque normalmente no conseguimos personas así. Y lo que nos atañe a nosotros en este país, porque en su país está sucediendo cosas muy similares a la nuestra, pero lo que nos atañe a nosotros como país es que ciertamente estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos muy interesantes, tiempos de muchos cambios, tiempos que el mundo llama crisis y que nosotros a veces nos hacemos eco de esa situación. Pero hoy más que nunca, a pesar de que el Evangelio está creciendo cada día, también se pone de manifiesto nuestra capacidad como cristianos para afrontar, para vivir estos cambios que estamos viviendo. O sea, todo esto que estamos viviendo no es más que un reto, que un desafío, primero para formar el carácter de la iglesia, formar ese hombre y esa mujer cristianos de la iglesia que Dios quiere formar. Y segundo, poner en el alto relieve una perspectiva mucho más espléndida, diríamos así, la iglesia del Señor. De verdad que yo, no sé ustedes, pero yo siempre escucho amigos, incluso hermanos de esta congregación y de otras congregaciones, que generalmente como pastor piensan que quizás uno pudiera tener una respuesta para muchas cosas, ¿no? Y no las tenemos, no las tenemos. Simplemente nos limitamos a dar un consejo desde el punto de vista bíblico o de la experiencia que hemos vivido, pero ciertamente hay temor, hay miedo en la gente. Vemos como hay hechos que se están precipitando muy rápido en nuestra sociedad venezolana, que nos hace pensar y preguntarnos qué va a pasar mañana. ¿Será el momento de yo hacer lo que tenía pensado hacer, de invertir en esto, de abrir este negocito, o de estudiar tal cosa, cuando veo que más bien la gente se está yendo de este país? Y déjenme decirle que sí se están yendo muchos se han ido, sobre todo jóvenes, muy bien preparados. Y es lamentable que así sea, es lamentable que así sea. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros como iglesia? Es una pregunta que reiteradamente nos hemos venido haciendo por muchos días. ¿Qué vamos a hacer? Vemos en las caras de las personas, y bueno, no le cuento las experiencias porque seguramente ustedes también las han vivido, ¿no? Pero vemos que hay angustia, que hay desespero, que hay estrés, que hay depresión en las caras de las personas. Ya la gente como que se está volviendo un poco como violenta, como intolerante delante de muchas cosas. Algunos se han amoldado y se han acostumbrado. Pero la palabra de Dios nos dice en Filipenses 4, del versículo 6 al 7, les voy a leer una versión del pueblo de Dios.
versión del pueblo de Dios. Dice así. Podemos ir pasándola en la Reina Valera, que es la que tenemos acá. Filipenses 4, versos 6 y 7. Esta es una versión que me gusta mucho porque es muy locuaz, se presta mucho a nuestro dialecto, a nuestra forma de hablar. Y dice, no se angustien por nada y en cualquier circunstancia recurran a la oración y a la súplica. En la versión Reina Valera dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Dice la versión Reina Valera. Aquí dice, no se angustien por nada y en cualquier circunstancia recurran a la oración y a la súplica, acompañada de acción de gracia para presentar sus peticiones a Dios. Dice el verso 7, entonces la paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, tomará bajo su cuidado los corazones y los pensamientos de ustedes en Cristo Jesús. Dice el 8, en fin, mis hermanos, todo lo que es verdadero y noble, todo lo que es justo y puro, todo lo que es amable y digno de honra, todo lo que haya virtuoso y merecedor de alabanza, todo lo que sea virtuoso y merecedor de alabanza, debe ser el objeto de sus pensamientos. El venezolano y muy buena parte del mundo anda pensando en otra cosa. El venezolano, y eso también nos afecta a nosotros, no vaya a creer que nosotros escapamos de eso, somos seres humanos, tenemos emociones y nos sentimos a veces igual. Pero estamos pensando en otra cosa. Nuestra mente está ubicada en nuestros problemas, en nuestras crisis, en nuestra situación a veces hasta macroeconómica, porque nos hemos convertido también en expertos en economía. Sabemos cuándo baja, cuándo sube el petróleo, en cuánto está el dólar, en cuánto está el peso colombiano, cómo se hace para obtenerlo. En fin, estamos metidos en una dinámica que años atrás pues no lo hacíamos, no lo teníamos. Y eso nos ha alejado un poco de lo que es el pensamiento de Dios para nosotros. La palabra aquí es clara. El Señor nos está diciendo a través del apóstol Pablo a los filipenses, no se angustien, no se afanen por nada, lo mismo que dijo el Señor de Jesucristo. ¿Por qué se afanan? ¿Por qué se preocupan por lo que van a comer o por lo que van a vestir? Bástale a cada día su propio afán, su propio mal. Y aquí está diciendo el Señor, a través del apóstol Pablo, que en vez de preocuparnos, en vez de angustiarnos cuando venga la prueba, cuando venga la lucha, busquemos a Dios. Hagamos oración, pero hagámoslo con acción de gracia. Y si hay algo que es bueno de pensar, si algo tiene virtud, si algo es justo, si algo es verdadero, eso debe copar nuestra capacidad de pensamiento. ¿Por qué les digo esto? ¿Cómo podemos pensar diferente? ¿Cómo podemos quitarnos antes les decíamos el cassette, ya el cassette no existe, pero cómo podemos sacarnos el CD o el DVD o el pendrive, yo no sé, y volvernos a poner otro, ¿no? Que sea de diferente pensar. ¿Cómo podemos hacer tal cosa? El problema es, mis amados, es que nos hemos desconectado de Dios. No vaya a creer que en esta vida, en este mundo, en este tiempo que estamos viviendo ahora, es mucho peor del que se vivió en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús era peor, porque ahí Israel estaba sometido por el poder de un imperio que era el imperio romano. Allí nadie tenía voluntad propia. Allí cualquiera que pudiera hacer una protesta o algo, tenía que hacerlo a escondida, tendría que conversar, no había internet, no había teléfono, no había nada de eso. Y era difícil, a cualquier persona se le podía crucificar como lo hicieron con Jesús, solamente por haberlo tomado robando algo sin tener que haber matado a nadie. Eran tiempos muy difíciles, la ley estaba sujeta a veces a un solo hombre, que era el juez y decía quién debía y quién no debía morir. Entonces eran tiempos muy difíciles, pero aún así en ese tiempo, Pablo decía, no piensen de tal manera.
No piensen así. Alineen su pensamiento con el pensamiento de Dios. Busquen la presencia de Dios, descárguense. Pero háganlo de esta manera. Y qué bueno que tenemos la palabra de Dios para que en este tiempo de mucha dificultad, de mucha desesperanza, del no sé qué voy a hacer, tenemos un manual tan precioso, una luz que nos dice esto es lo que van a hacer. Esto es lo que tienen que hacer. No es una opción. No hay otra cosa que hacer sino esta. Hay maneras muy fáciles. El mundo nos ofrece maneras muy fáciles de poder resolver nuestras vidas. De repente, en nuestra condición geoeconómica que tenemos como país, podemos optar por lo que todos conocen como el bachaqueo. Y no estoy hablando nada nuevo. ¿Cuántos conocen el bachaqueo aquí? Pero nadie lo hace, ¿verdad? Ustedes no. Nadie bachaquea aquí, ¿verdad? Qué bueno. Nadie dice que vive en Colombia cuando vive aquí y agarra ¿cómo se le dice? La remesa, ¿no? No lo hacen, ¿verdad? ¿O sí? Pero bueno, ¿sí o no? No. Ok. Esas son opciones. Esas son opciones. Conozco gente de aquí que tiene negocios que venían haciéndolo. Venían comprando algo a un precio y los revendían a un sobreprecio. Porque era la manera, dice él, de poder sobrevivir. Hasta que un día, sin que nadie le dijera nada, Dios le dijo, te prohíbo que sigas haciendo eso. Me dice, pastor, se me vino el negocio para abajo, pero me siento en paz con Dios. ¿Qué vale más? Que sigamos haciendo tal cosa y que tengamos el corazón aquí y que nos sigamos exponiendo a cualquier sanción, hasta penal, que pudiera venir sobre nuestras vidas, y que no tengamos un sueño reparador y que no tengamos paz y que donde quiera que vamos veamos enemigos y vivimos sobresaltados, o a lo que dice la palabra del Señor acá, que dice que entonces la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice la Reina Valera, tomará bajo su cuidado los corazones y los pensamientos de ustedes en Cristo Jesús. Esa paz que no se puede comprar, esa paz que solamente está sujeta a la obediencia a Dios, esa paz vendrá sobre tu vida. Si tú tienes paz, tienes buena salud. Si tú tienes buena salud, tienes buenos pensamientos. Y si tienes buenos pensamientos, tienes buenos frutos. Y lo que el mundo trata de conseguir por vía de atajo de caminos verdes, tú lo vas a lograr bajo la unción del Espíritu Santo. Romanos 12:2 nos da la manera de alcanzar, de llegar a pensar alineados con Dios. No os conforméis a este siglo, dice la palabra, la versión Reina Valera, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que empezar a pensar como piensa Dios de nosotros. Tenemos una perspectiva en la cual nosotros estamos viviendo, una perspectiva terrenal. Nosotros estamos viendo las cosas desde nuestro punto de vista. Pero el Señor dice en Isaías 55, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Jeremías 29 dice, porque los pensamientos que tengo yo de ti, de mí, para ti, son de bien y no de mal, para daros el fin que requerís, que necesitan. Eso es lo que dice la palabra. El problema es que estamos empeñados en ver las cosas a nuestro nivel humano, a nuestra capacidad. Y en vez de ir y orar a Dios y clamar a Dios y entrar en una intimidad con Dios y entender los secretos de Dios que Dios te va a mostrar y darte esa paz y darte ese gozo a pesar de lo que estés viviendo,
nos recurrimos a triquiñuela. Cuando la palabra dice que Dios aborrece la pesa falsa. En estos días, les comento y comparto con ustedes. A mí me da risa la cosa, pero el Señor es travieso. En estos días yo andaba un poco angustiado, confieso que andaba angustiado. ¿Por qué? Porque, bueno, tuve unos días de mucho trabajo aquí en la iglesia y andaba angustiado por un problema de la iglesia, por un compromiso de la iglesia. Creo que el compromiso recae sobre este que está aquí, porque ¿qué voy a hacer? Muchos anhelan ser pastor, piénsenlo bien. Piénsenlo muy bien. Bueno, yo andaba angustiado y andaba hablando solo, pero no hablando solo aquí en mi pensamiento, ¿no? Porque siempre trato de... Yo recuerdo que yo fui a un banco, y yo venía de salir del banco y fui al cajero y saqué, pero venía muy contrariado, para no decir otra cosa. Y yo recuerdo que yo venía diciendo, bueno, pero ¿por qué yo tengo que estar así angustiado? Si yo le estoy trabajando a Dios, este es un problema de Dios. Aquí el único que tiene que estar angustiado es Dios. Y me dice el Señor, y yo no estoy angustiado. Resulta que cuando me voy a montar en el carro, en la camioneta, oigo una voz que dice, hermano Pastor Cordero, Dios le bendiga. Yo veo y no veo a nadie, ¿no? Porque un carro tapaba a esa voz, ¿no? Y busco quién me llama. Y veo a un hermano que yo he pasado la foto aquí, seguramente por ahí debe estar la foto. Un hermano que anda en un carrito vendiendo papelón y chicha y cosas de esas, y jugos naturales. Pero es un hombre de Dios, un hombre que tiene forrado el carrito con mensajes cristianos. Cristo viene, Cristo te ama, acéptalo en tu corazón. El carrito predica solo. ¡Qué hombre de Dios! Y cuando tiene la posibilidad, a veces lo veo metido bajo un techo por allá leyendo la Biblia. Ese hombre es un gigante de la fe. Ese hombre está alineado con Dios. Y yo cuando escucho la voz que yo salgo y que Dios me dice, yo no estoy angustiado, y oigo la voz y el hermano me dice, hermano, ven acá. Y voy hasta ahí, hermano, le apetece un juguito, lo veo como alterado. Y el hombre me da un papelón, ¿no? Más sabroso que... Dios mío, yo me tomo ese papelón y me pongo a pensar, digo yo, este papelón viene de lo alto. Es la manera en que Dios me está diciendo, bájale 2 rayitas a la angustia, que este no es tu problema, este no es tu guerra, esta es mi guerra. Yo le dije, hermano, yo te agradezco porque no sabes cuánto me has bendecido con este papelón. Me fui para casa, hermano, pero brincando en un solo pie, dándole gracias a Dios. Ahí estaba el problema sigue estando allí. Pero ya yo veo el problema desde otra perspectiva. Este hermano con este papelón me llevó a la altura de Dios, donde yo puedo ahora ver el problema de arriba hacia abajo. Ya yo no lo estoy viendo bajo mi perspectiva. Un problema que no tiene solución. O si la tiene es muy dura lo que tengo que hacer. Quizás inalcanzable. Pero para Dios, le dijo el ángel, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? Para el que cree, dice la palabra del Señor, todo es posible. El salmista decía en el Salmo 121:1, ¿de dónde vendrá mi socorro? En un momento de extrema angustia, de extrema ansiedad, él se preguntaba, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y alzó los ojos a los montes y dijo, mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Tu socorro no viene de ti, tu socorro viene de Jehová, que te hizo a ti. Hizo la tierra, toda la plenitud, y hasta a ti mismo te hizo, te diseñó con un gran corazón para que le sirviera.
De allí es que viene tu socorro. Así que no te angusties. No te afanes. Tú no vas a poder resolver el problema de Venezuela. Tú no vas a poder resolver el problema macroeconómico que tiene este país y muchos países de la tierra. No es tu problema. Tu problema es estar alineado con Dios. Nosotros, el ser humano está compuesto de cuerpo, espíritu y alma. Cuando nosotros venimos al Señor, el alma predomina sobre la carne. De hecho, la palabra conjuga carne y alma como una sola cosa. Pero dice la palabra que antes de conocer al Señor estábamos muertos en pecados. Nuestro espíritu estaba muerto en pecado. Cuando recibimos vida, y por eso que el Señor dice, yo les doy vida y no cualquier vida, yo se las doy en abundancia. Cuando recibimos vida, nuestro espíritu respira el aliento de vida y cobra vida y vuelve a nacer de nuevo. Lo que antes estaba muerto ahora tiene vida. Por eso es que el Señor le dijo a Nicodemo, un principal, un hombre, un letrado, un hombre que conocía la palabra, y le dijo, tendrás que nacer de nuevo, te es necesario nacer de nuevo. Él no lo entendía, él pensaba que era literal cuando dijo, pero ¿podrá acaso alguien entrar otra vez en el vientre de su madre para volver a nacer? Y el Señor le contestó, no entiendes las cosas espirituales, porque no eres espiritual. Después más adelante vemos que Nicodemo parece que cogió la onda. Pero el problema es que estamos llenos, estamos rodeados de gente. Y yo te voy a pedir que no dejes de atender lo que yo te voy a decir en esta mañana, porque quizás esto pueda cambiar mucho en tu vida. Voy a decir algo duro, pero justamente de eso se trata. ¿Cuántos se acuerdan del aceite de ricino? Muy malo. Era muy malo, ya como que no lo dan. Pero hermano, que no se sanaba con aceite de ricino, no se sanaba con nada, como dijo el gringo loco que tuvimos aquí hace poco. Todo manzanilla. La manzanilla cura todo. Bueno, lo que le quiero decir es que lamentablemente tenemos iglesias llenas de gente que no han nacido de nuevo. No pretendo juzgar en esto, porque yo no conozco la vida espiritual de ustedes. Pero el Espíritu me muestra que hay angustia en medio del pueblo, porque no han aprendido a confiar en Dios. Quien no ha aprendido a confiar en Dios y a creer en Dios es porque realmente no ha tenido una experiencia con Dios. Realmente no ha vivido el dulce o la dulce intimidad, experiencia con el Señor. Generalmente venimos a las iglesias a buscar, y es bueno que así sea, porque el Señor dice, pedid y se os dará. Pero no venimos a las iglesias con otra intención que no sea con la de dar. Ahora, no podemos dar si no tenemos, nadie puede dar lo que no tiene. Aquí nos hemos encontrado con casos, hermanos. Personas que han venido a buscar ayuda financiera. Y uno le dice, bueno, pero ya oraste al Señor, ya le pediste orientación a Dios. Personas que no han venido más. Y yo no me opongo con eso, porque de alguna manera la iglesia y el pastor está para ayudar, para buscarle solución a los problemas, claro que está. Pero yo personalmente he hablado con personas en lo personal, cara a cara, y me han dicho, ahora no me vas a decir que no esta vez. Porque cada vez que me lo dicen le digo que no. Pero me dicen, no me vas a decir que no. Ajá, ya cuando me dicen no me vas a decir que no es porque el golpe viene atrás. Y me lo dicen, me piden la ayuda. Pero realmente yo siento en mi corazón que lo que necesitan, eso no piden. Porque cuando les he dicho, bueno, vamos a orar. Vamos a orar. ¿Cuál es el problema? No, es que yo no necesito oración. Yo lo que necesito es resolver este problema.
Hay personas que me han dicho, no, mi mamá no viene a la iglesia porque mi mamá no le cree a Dios porque Dios no ha hecho nada por ella. Por eso yo le digo siempre las mismas palabras a una persona que está en necesidad. Ya oraste, ya buscaste la presencia de Dios. Antes de venir a mí que soy hombre, que tengo limitaciones, que quizás no tengo la solución para tu problema, ya fuiste a quien sí la tiene y quien sí no te va a fallar. Y a veces la pregunta es, bueno, no sé. Yo pensé que quizás aquí me podían ayudar. Claro que te podemos ayudar. Vamos a orar, vamos a buscar la palabra de Dios, vamos a buscar la presencia de Dios. Seguramente Él tiene una palabra para nosotros. Al Señor le decían, los fariseos y muchos de ese tiempo le decían, Señor, déjanos ver un milagro tuyo. Y el Señor la respuesta que les daba, esta generación perversa, Mateo 12, esta generación perversa busca señales, más señales no les voy a dar, sino la señal de Jonás. Jonás estuvo 3 días metido en el vientre del pez y al tercer día salió. Les estaba diciendo, ustedes viven por señales, ustedes viven por el show, ustedes se mueven a sitios donde ven que alguien se cae, que medio lo miran y se cae, y que la gente es sanada, y yo creo en eso, y los endemoniados son liberados. Esas son las cosas que ustedes han venido a ver. Pero esas señales yo no las voy a dar, porque eso no es lo que ustedes necesitan. Lo que ustedes necesitan es un verdadero encuentro con Jesús. Los discípulos en una oportunidad, cuando Él los envió y los ungió para que fueran a predicar el Evangelio, vinieron eufóricos. Señor, aún los demonios en tu nombre se nos sujetaban. Y el Señor les dijo, sí, yo vi caer a Satanás como un rayo. Pero no se admiren, no se regocijen de que los demonios se les sujeten. Regocíjense más bien de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Acompáñenme a esta lectura, a la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios. En el capítulo 2. Toda esta carta yo les invito a que se la lean, ¿no? Pero vamos a leer desde el verso 14. Bueno, vamos a leer desde el 12. Dice la palabra, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ya lo están leyendo, ¿verdad? Pongan atención a esto. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Usted sabe lo que significa tener la mente del Señor. Que aún cuando los fariseos ni hablaban, ya Él sabía lo que estaban pensando en su corazón. Ustedes saben lo que significa tener la mente del Señor, que en vez de que alguien te llame por teléfono y te diga, hey, venite rápido que aquí hay harina. O venite, dejar lo que estás haciendo y te vení que llegó arroz. Que el Señor te diga, ve a tal sitio, porque ya yo hablé, te vas a conseguir con un fulano que es así, así, asado, y él te está esperando con un bulto de harina pan y no vas a tener que hacer cola.
Que necesitas una inversión para tu negocio, métete con él. Él te va a decir, él te va a abrir las puertas y te va a cerrar puertas también. Hay algunas que no te convienen, pero las que te convienen, él te las va a abrir. Y te va a decir con quién vas a tener que hablar, porque ya él habló primero por ti. Él es el intermediario, él está sentado a la diestra cada segundo de nuestra vida intercediendo ante el Padre por ti y por mí. Y como si eso fuera poco, nos envió el Espíritu Santo para que ahora more en nosotros. El problema es ese, que vivimos y actuamos como si nada de eso tuviéramos. Y no somos así. Yo no sé cómo interpretar este silencio. ¿Cómo lo interpretaría? El Señor siempre ha tratado de atraernos a Él. El Señor ha hecho tantos esfuerzos porque vengamos a Él. A una oportunidad en Juan 15:15, lo pueden buscar. Parafraseando un poco el texto, Él dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que su amo hace. No lo sabe, no tiene acceso allá. Un empleado de una empresa no puede saber, no pueden conocer lo que los superiores, lo que el presidente, lo que el gerente planifica y hace, porque ese no es su problema. No se lo dicen, por ejemplo, y no por nada, ¿no? Pero no se lo dice a la persona que limpia la oficina o que lleva el cafecito o al chofer. No se lo dice y quizás se lo dirá a un empleado de mucha confianza. Él dice, eso funciona así, en el mundo es así. Pero ahora ustedes ya no los voy a llamar más siervos, porque ya yo no quiero que estén más separados de mí. Ustedes no sabiendo lo que yo pienso, lo que yo tengo para ustedes. Ahora les voy a llamar mis amigos. Mis amigos, dice el texto, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Como diría alguien por aquí, Él es así. No es cuestión de chisme ni de llevar brollo, ¿no? Pero Él es así. Usted sabe lo que significa que lo que se planifica en el cielo a usted le sea revelado. Usted me dirá, pastor, pero eso suena muy bonito. Eso suena muy hermoso. Eso suena como muy de cuento de hada, que yo ande por ahí y yo sepa todo lo que en el cielo los ángeles hablaron. Qué bonito que así fuera, pero yo sé que eso no es posible. Bueno, ya es una decisión tuya. Pero lo está diciendo quien dio su vida por ti. Lo está diciendo alguien que sí existió físicamente sobre esta tierra, que hace 2000 años entregó su vida en una cruz. Y hay hechos históricos que lo demuestran. ¿Por qué no creerle a Jesús? ¿Por qué no creerle? Que ya Él no quiere que seas un siervo apartado de Él. Ahora Él te quiere, te necesita como su amigo personal. Y un amigo no es cualquier cosa. Un amigo es alguien que comparte lo bueno y comparte lo malo también. Que es capaz de dar su vida si es necesario por el amigo, dice la palabra. Bueno, eso es lo que el Señor desea y quiere que tú seas para Él. Pero ¿por qué queremos seguir pretendiendo vivir apartados de Él? Cuando dice, apartados de mí nada pueden hacer. Ustedes son las ramas, yo soy el árbol, y de mí ustedes reciben vida, pero una vez que son desarraigados del árbol, ya la vida no fluye en ustedes. Y mueren. Hubo dos personas, por lo menos que yo quiero compartir en este momento con ustedes. Hubo dos personas que fue Asaf, en el Salmo 73, un salmo muy conocido y que hemos compartido en otras oportunidades.
y el profeta Habacuc. Fíjense lo que ellos dijeron. Acompáñenme por favor al libro del profeta Habacuc. Fíjense hasta dónde llegó Habacuc. Fíjense hasta dónde blasfemó Habacuc, el gran profeta Habacuc, capítulo 1. Pónganme mucha atención en esto, porque déjenme decirle que nosotros a veces blasfemamos contra Dios. Dios no puede hacer nada que sea malo. A veces le increpamos y le decimos: es por ti, porque te he seguido. Yo ese día que andaba angustiado, que andaba preocupado, yo decía: pero bueno, si yo lo que le estoy es sirviendo a Él, porque yo tengo que angustiarme por las cosas de Él. Ese es su problema. Habacuc, fíjese lo que dijo en el capítulo 1, verso 12 y 13. Y vamos a leer hasta el 14. Dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Aquí dice el 13: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Miren qué tremenda, qué tamaño de acusación, qué tamaño de blasfemia contra Dios. Tú eres, como decir, bueno, tú estás en el trono, tú no tienes problemas financieros, tú no tienes que hacer una cola para poder comer, tú no tienes el riesgo y el peligro de que cierren tu empresa y quedes sin trabajo. Tú no tienes el riesgo de que salgas en la mañana y lo más probable es que no regreses a casa porque te van a atracar y te van a matar. Tú no tienes ese problema, tú eres Dios. ¿Alguien te ha visto a ti en esas circunstancias? Cuando le dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Quién dijo que Dios no puede ver el agravio? ¿Quién dijo que Dios no puede ver el mal? Si sacó a patadas a Satanás del cielo. ¿Quién dijo eso? Y dice además: tú ves la injusticia y callas. Y hay un dicho que dice: el que calla otorga. O sea, que está haciendo a Dios parte de la injusticia de lo que estamos viviendo. Dices: y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Pero Dios le habló a ese hombre. Acompáñame al capítulo 3. Habacuc capítulo 3. Y fíjense lo que Dios le dice a ese hombre. Oh Jehová, Dios le habló a él. Ahora, antes de leer esto, ¿cómo podemos entender de que Dios le hable a alguien? ¿Cómo Dios puede hablarte a ti? Pregunto. ¿Cómo Dios te puede decir algo a ti? ¿Cómo Dios puede dirigirse a tu corazón y conocer los pensamientos de tu corazón, aun cuando Él lo conoce? ¿Cómo Dios te puede dar una respuesta a tu vida si no le das la oportunidad de que te la dé? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Hasta cuándo vas a seguir enconchado en esa angustia tuya y no descansas en Él? Fíjense lo que dice la palabra. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dice el 7, perdón. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Vamos a directamente al al 13. Saliste a socorrer a tu pueblo para socorrer a tu ungido.
Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Ya el lenguaje estaba cambiando. Ya lo que él estaba diciendo era diferente a lo que dijo en el capítulo 1. Y dice, el 16, oí y se conmovieron mis entrañas. Asaf dice, cuando él decía en el verso 2 del Salmo 73, él dice, porque tuve envidia del impío. Porque cuando nosotros nos separamos de Dios, afloran nuevos sentimientos y pensamientos a nuestras vidas que son dañinos, que son mortales, como la envidia, por ejemplo. En ese mismo texto perdónenme que me desvío un poquito, en ese mismo texto del capítulo 12 del libro de Mateo, cuando el Señor le dice a los fariseos de ese tiempo que no les daría señal, y les comparó a una casa que había sido limpiada, que había sido barrida, pero había sido abandonada por su dueño. Luego vinieron demonios, el demonio que salió buscó 7 más peores que él, y vinieron y habitaron la casa. Y luego esa casa, el postrer tiempo, vino a ser peor que el primero. Porque eso sucede cuando abandonamos nuestra fe, cuando blasfemamos contra Dios, cuando no le creemos a Dios, cuando nos angustiamos y nos afligimos en nuestros propios problemas y asuntos y no le damos parte a Dios en nuestra vida. Cosa diferente a la que dijo el apóstol Pablo, ya yo no vivo, mas Él vive en mí. Bueno, y fíjense lo que continúa en esto. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Y dice aquí lo que ya muchos hemos leído y conocido. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falta el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mí. Repítanlo otra vez, en el Dios de mí. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Contrasta con lo que dijo Asaf. Asaf dice, por poco mis pies temblaron, desfallecieron, porque no estaba parado sobre la roca. Ahí está el asunto. ¿Tú sabes lo que significa que al final, en medio de la angustia de la que Habacuc estaba describiendo, él dice, bueno, aunque nada se consiga, aunque venga una hambruna que se está anunciando para este país, aunque tengamos que llegar a confrontaciones, aunque no sé qué va a pasar con la empresa donde estoy trabajando, ni con el negocio en que tengo, yo no sé, nadie lo sabe. Pero aun cuando todo esto pase, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Y aquí lo dice bien claro, mis amados, cuando dice, y en mis alturas, dice, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Él se posiciona por encima del problema, por encima de la crisis, por encima de la dificultad, por encima de lo desconocido. Y en esa altura Dios lo hace andar. Yo no sé si ustedes cuando han viajado para los Andes, han visto que de repente allá, en una montaña por allá lejos, hay como especie de una cabra, lo que llaman cabras montés, o incluso hasta ganado. Y uno ve cómo hace, a uno le costaría una barbaridad llegar hasta allá. Ahora, ¿cómo hacen esos animales para andar en esas alturas? Son sitios escarpados que por un poquito rebalan, se vienen para abajo, para el precipicio. Pero ellos están tan confiados en esas alturas. Uno los ve a ellos de abajo para arriba, ellos los ven a uno de arriba para abajo. Así te quiere llevar el Señor. A esas alturas te quiere llevar el Señor. Hemos olvidado el inmenso regalo de la salvación, mis amados.
Qué gran exclamación la dejó cuando dijo: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo. Después deshecha esta mi piel, dice Job, en mi carne he de ver a Dios. Ya la iglesia tiene que cambiar de nivel. Ya esta iglesia tiene que cambiar de nivel. La iglesia del Señor tiene que cambiar de nivel. Ya no podemos seguir en el mismo en el que estamos, porque estaríamos estancados y condenados a desaparecer. Estamos obligados a subir a grandes alturas. Estamos obligados a ponernos por encima de los pronósticos de este país. Tenemos la obligación primeramente con Dios y segundo con el pueblo que está creyendo en Dios por la palabra de nosotros. El mismo Asaf dijo: mentiría yo, te haría un daño terrible si le hablara así como yo pienso a estas generaciones. Sería terrible que nosotros nos hiciéramos eco de eso, mis amados. Quiero llegar a una conclusión con todo esto. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, en el verso 4, en lo que escribe Juan en la isla de Patmos, él escribe, escribe por revelación de Dios. Dios le revela y le dice: escribe al ángel de la iglesia, y nombra las 7 iglesias. Una de estas, en este caso, es la iglesia de Éfeso. Que por cierto, tengo que reconocer el trabajo extraordinario que nuestra amada Silvia está haciendo a través de la página web. No se pierdan esas enseñanzas. De verdad que tenemos una persona entre nosotros que está haciendo alumbrar la luz del Evangelio a través de los escritos de ella. Se llama Reflexiones al Amanecer. Si no han puesto el nombre suyo, sus correos electrónicos, no los han anotado, bueno, háganlo. Van a recibir cada día una reflexión de ella con una profundidad de la palabra tremenda, que es una luz a nuestra vida. Y el Señor, hablándole a esta iglesia de Éfeso, le dice: yo conozco que tú eres una buena iglesia, yo reconozco que tú trabajas arduamente, reconozco que has descubierto a los falsos apóstoles, reconozco en ti que odias a los nicolaitas, que eran unos opresores que estaban sobre el pueblo, reconozco en ti que eres una iglesia que trabaja arduamente, que ganas almas, que lo haces, que creces, que eres una iglesia hermosa. Reconozco todos los méritos que tú tienes, pero tengo contra ti algo que no me agrada. El Señor tiene contra ti y contra mí algo que no le agrada: que hemos dejado nuestro primer amor. Por eso le dice el Señor: arrepiéntete y vuélvete otra vez a hacer las primeras obras que tú habías hecho. Si no, quitaré el candelero de ese lugar y ya no serás más mi iglesia. Acuérdate del primer momento, de ese primer día en que tú llegaste a los pies del Señor. Pero qué difícil, hermano. Qué difícil es venir a la iglesia. Qué difícil es comprometerse con Dios. Qué difícil es buscar un momento de intimidad en nuestros hogares, en la oficina, donde quiera que sea, y poder orar a Dios. Qué difícil es tomar la palabra de Dios y memorizar, aunque sea un texto cada día. Yo estoy registrado en una página que hay miles de páginas, que cada día me llega un texto. Yo leo ese texto, Dios, ahí me habló el Señor. Y es un texto por día. Recibo, y muchos recibimos reflexiones de Lady, de Luisín, de mucha gente, que son refrigerio para nuestra alma. Las muchachas, como yo les llamo, son un brazo fuerte que tenemos aquí en la iglesia, que mientras nosotros estamos haciendo otras cosas y quizás hasta descansando, ellas están orando, intercediendo por cada uno de nosotros. Tenemos que volver a nuestros primeros pasos, pero no
dejes que la llama que el Señor encendió un día en tu vida se apague. Porque vienen tiempos peores. La palabra dice que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Yo lo único que quiero concluir con esto es y decirte que todo lo que hemos hablado aquí, todo lo que te he dicho, todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos adorado a Dios a través de la música, a través de los cánticos, todo pierde sentido si no valoramos lo que realmente somos, si no valoramos la salvación. Tú puedes ser sanado de cualquier enfermedad. Dios tiene el poder para hacerlo. Pero tú buscas la sanación antes que el sanador, y eso no puede ser, o no debe ser. Tú buscas primero la provisión antes que al proveedor. Tú buscas antes la bendición antes que buscar al que te bendice. Como decía este hermano anoche, igual, si tú eres sanado porque no podías caminar, tenías tus 2 piernas o una de ellas inútil, Dios te sanó, pudiste caminar, pero si no eres salvo te vas a ir al infierno con tus 2 piernas. Si Dios te dio la vista y ahora puedes ver, pero no eres salvo, te vas a ir con tu visión 20/20 al infierno y vas a ver mejor los demonios. Lo que tiene que interesarte, lo que tiene que importarte realmente es que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Si no lo está, preocúpate. Porque tu vida, dice la palabra, que es como niebla, que hoy está y mañana no está. Y esta reflexión que él hacía, de verdad que quiero compartirla con ustedes. Imagínense por un momento que un día anterior, tú estás en el 2014, hoy es 9 de febrero del 2014, pero al Señor le place o le plació enviarte para el 2001, el día 10 de septiembre, y te puso en Nueva York. Te puso en Nueva York, un día antes de que las torres fueran atacadas por los terroristas y fueran derribadas, donde oficialmente murieron más de 2,000 personas. Imaginemos por un momento que Dios te puso allí y te dio la orden, el mandato de que le predicaras a esa gente, porque muchos de ellos, la mayoría de ellos, no iban a terminar el día vivos. La mayoría iban a morir. Unos iban a ser destruidos por los choques de los 2 aviones, otros se iban a lanzar al vacío, huyendo al momento de perecer quemados, pero la mayoría de ellos iba a morir. Tú llegaste allí con la orden de Dios cuando dice el Señor: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y he allí, yo estaré con ustedes todos los días de su vida. Pero imagínate tú, que tú llegues a un centro que es el corazón financiero del mundo, donde se manejan los grandes capitales, las bolsas de valores en el Wall Street, ahí en Nueva York, en la isla de Manhattan, y que tú te pares allí a decir: arrepiéntanse, entreguen su corazón a Jesucristo, porque ustedes no saben si van a vivir, porque se te ha prohibido que hables de que al día siguiente habría un evento que les costaría la vida, porque tú vienes del futuro, tú no estás en el presente, tú no puedes decir lo que va a pasar.
aun cuando tú lo sabes porque ya conoces la noticia. Pues nadie te creería, todo el mundo te llamaría loco, porque te dirían, te equivocaste del lugar, este no es el lugar, estamos en Nueva York, por Dios. Estamos en Wall Street, donde hay mucho dinero, donde se maneja todo el capital del mundo. ¿Cómo piensas tú que estas torres, yo tuve la oportunidad de poderlas ver desde abajo, eran enormes? ¿Cómo piensas tú que estas torres se van a derrumbar? ¿Quién las podrá tumbar? Como dijo el tipo del Titanic, que ese barco no lo hundiría ni Dios. ¿Qué harías? ¿Qué harías si tú supieras que alguien va a morir mañana y Dios te envía para la casa de esa persona para que le prediques el evangelio, para que no se vaya a una eternidad sin Cristo? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a pedir las señales? ¿Vas a decirnos que en esta iglesia la gente no se cae? Es que en esta iglesia los demonios no vomitan el altar. Guácala. Cuando eso no es lo importante. Lázaro, que ya estaba descompuesto desde hacía 3 días, y el Señor lo resucitó, volvió a morir. Y Lázaro está en la presencia de Dios ahora, pero se volvió a morir. Todos los que el Señor sanó están muertos, pero están vivos delante de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que más tú valoras? ¿Qué es lo que más te importa? Por eso es que el Señor dice, no hagan tesoros aquí en la tierra. No hagan tesoros aquí donde las cosas se descomponen, se oxidan, se deterioran, llegan a valer nada. Hagan tesoros en los cielos. Porque donde está vuestro tesoro o tu corazón, allí estará también tu tesoro y tu corazón. ¿Qué vas a valorar más? ¿A quién le vas a escuchar más? ¿Vas a seguir viendo la vida desde tu óptica? ¿O ahora te vas a remontar a las alturas con Dios y vas a ver el problema, la situación desde la óptica de Dios? Sabiendo que ya tu nombre está escrito en el libro de la vida y que nadie te podrá quitar lo que ya Dios te dio. Nadie. Qué tristeza para un padre que sabiendo que sus hijos se perdían y no le predicaron el evangelio. Qué tristeza. Hicieron un mínimo esfuerzo. Bueno, es que él es así. Es que él es así. Yo no puedo obligarlo. Si tú sabes que tu hijo se va a una eternidad que no lo vas a ver más nunca y va a estar en un tormento eterno, Dios, ¿cómo conformarse con no hacer nada? Tienes que hacer lo que tienes que hacer. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero tus hijos están bajo la promesa de Dios, siempre y cuando tú hagas cumplir esa promesa. Ese amigo que tanto estimas, ese amigo que tanto quieres, que tanto aprecias, que tanto te ha ayudado, y que a veces te tomas un café con él y tienes que reírte de los chistes groseros que él te echa porque lo tienes que reírte. Es más, hasta te gustan los chistes groseros. ¿Por qué no hablarle de Jesucristo si tú sabes que está condenado a morir? Si tú sabes que está condenado, es cuestión de tiempo. Les cuento que esta hermana de la que compartí con ustedes la semana pasada, que partió con el Señor, y que en el tiempo final de sus días, ya sabiendo que ya estaba para irse con él, lo único que le dijo al hermano: busquen el neceser, ahí está un sobre, esos son mis diezmos para el ministerio. Y les cuento que el lunes partió otra hermana de ella,
por una tristeza que no pudo soportar, viendo que su hermana se había ido. En menos de 2 días murieron 2 hermanas. Yo lo único que pude fue llamar a Jorge, pastor de la Iglesia de la Cruz, y decirle: Jorge, fortaleza, mi hermano, fortaleza. Pero la otra también partió con el Señor, porque era una fiel creyente, maestra de niños de la Iglesia de la Cruz. No sabemos cuándo, no sabemos dónde, no sabemos cómo, pero va a pasar. El día malo viene. Así como vienen días de gloria para ti, vienen días malos también. Pero revestidos de toda la armadura de Dios, dice el Señor, para que podáis resistir el día malo y habiendo terminado todo, estad firme. Si este mensaje ha impactado tu vida, yo te invito a que hagas la más grande decisión que has podido haber tomado hasta ahora. Invita a Jesús a tu corazón. Dile así: Señor Jesús, te invito hoy a mi vida. Límpiame de todo pecado, de toda obra muerta. Reconozco que he sido pecador, pero también reconozco que moriste en la cruz y al tercer día resucitaste, y que hoy estás sentado a la diestra del Padre. Escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida, y que si parto hoy de aquí, iré a tu presencia a morar eternamente para siempre. Te recibo en mi corazón. Amén y amén. Asimismo te invito para que nos veas y busques toda la información en nuestra página web www.oasisdepaz.org. Allí encontrarás toda la información, horario de cultos, reuniones y todas las actividades que hemos preparado especialmente para ti, porque Dios te ama y yo también. Bendecido.